Amigas y amigos de Canal Universitario, tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, profesor emérito de la Facultad de Medicina y médico especialista del Hospital de la Mujer, que tiene el placer de ingresar a vuestros hogares mediante su programa Cuidemos tu Salud. Hoy hemos de tener una sesión muy especial, porque hemos de hablar de un tema poco conocido, el de los cuidados paliativos pediátricos. El Hospital del Niño tiene una unidad dedicada precisamente a la atención de niños que requieren de este apoyo. Para ello, hemos invitado a una profesora de la Facultad de Medicina, profesora titular del Departamento de Medicina precisamente. Es la doctora Roxana Ríos Mora. Ella es anestesista pediátrica, pero tiene también una subespecialidad en cuidados paliativos pediátricos. Con ella hemos de abordar este tema y estoy seguro que ha de ser de vuestro total interés. Antes de entrar a conversar con nuestra invitada, deseamos dedicarnos un minuto a reflexionar. Amigos, la violencia tiene muchas caras que mostrar. En la última temporada, los feminicidios y supuestos suicidios han hecho escarnio de la gente joven. Efectivamente, no hay excusa para encubrir estos hechos. Queremos pedirles a los papás, a las mamás, a la familia en su conjunto. Vemos a nuestros familiares. Lo más valioso que tiene un país son sus recursos humanos. Y de entre ellos, con el respeto que se merecen todos, indudablemente las mujeres. Más aún si ellas han hecho familia. Cuidémoslas. No existe ningún óbice. No puede haber ningún pretexto ni justificación para que no lo hagamos. La sociedad entera debe cuidar a las mujeres y debe cuidar a la familia. Contribuyamos, por favor. Nos hemos de dedicar a hablar de ello prontamente. Pero este es un problema de cada día. No es de una campaña o de un momento. Ojalá todos contribuyamos positivamente. Desde autoridades del más alto nivel hasta los núcleos familiares más pequeños de nuestro país. Dicho esto, amigos, permítanme ir al sector La Facultad de Medicina Informa. Distinguidos amigos, es muy importante presentarles la nota que viene, porque la Facultad de Medicina, junto con otras facultades en representación de la Universidad Mayor de San Andrés, participaron en la vacunación masiva que se ha dado en la última semana. Este plan piloto de vacunación masiva fue inaugurado en nuestra facultad. Allí asistieron el presidente del Estado, el rector de la universidad, el flamante rector, el licenciado Heredia, y por supuesto las autoridades facultativas. Toda esta actividad en la facultad fue coordinada por la doctora Alanes, a quien además queremos felicitarle por tan importante actividad. Vayamos a la nota, por favor.
Bueno, es una decisión a partir de un convenio firmado entre el Ministerio de Salud y Deportes y de sedes. Tenemos que cumplir los roles y los compromisos institucionales. La universidad está al lado de su pueblo, junto a su pueblo y al servicio de su pueblo. Y lo que hemos determinado es ayudar a salvar vidas bolivianas, porque hemos visto que han muerto muchos bolivianos y en nuestra propia casa han muerto docentes, administrativos y estudiantes y sus propios familiares. Así que nuestra decisión institucional está aquí presente, coadyuvando con esta prueba piloto que dura 5 días, que empieza hoy día y termina el próximo lunes, y estamos ofreciendo nuestra infraestructura en monobloc, en tecnología, en medicina y en cota-cota. Pero además recursos humanos, aproximadamente 300 personas con sus propias formaciones de medicina, de enfermería, de informática, de educación y de psicología, pero además médicos de bienestar estudiantil y enfermeros, y también médicos del Seguro Social Universitario. Pero debemos empezar por población vulnerable, vale decir mayores de 60 años y personas con patología de base, ¿no? 5 días efectivos de vacunación. La misión es, como les digo, cuidar nuestra población más vulnerable de la tercera edad, y va a ser en general, es decir, si yo estoy asegurado o no estoy asegurado, puedo asistir siempre y cuando tenga más de 60 años, portando mi carnet, y si tengo patología de base, mostrando ya sea un certificado, una receta que diga que tengo patología de base. Se quiere realizar la atención de 6 horas efectivas, vale decir de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Se va a vacunar la Sputnik, es la vacuna que se va a administrar. Distinguidos amigos, ahora vayamos a un corte y al retorno estaremos conversando con nuestra invitada de hoy. En instantes vuelve la programación de TVU. Medidas de bioseguridad. Estas son medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud para el uso correcto del barbijo. Las mascarillas no médicas deben usarse en lugares cerrados, como tiendas y oficinas. Recuerda lavar el barbijo de tela con detergente y agua caliente o hirviendo durante 1 minuto al menos una vez al día. Las mascarillas de 3 capas deben usarse en lugares al aire libre. La Organización Mundial de la Salud no recomienda el uso de barbijos con válvulas de exhalación, ya que al abrirse para facilitar la respiración, permiten el ingreso del virus. Cuando recibas visitas debes usar barbijo y mantener o no tu sana distancia. Cuando realices actividad física intensa no es necesario el uso del cubrebocas, ya que este disminuye la capacidad de respiración. Mejor mantén una sana distancia y asegúrate de que haya una buena ventilación. El uso del barbijo en niños menores de 5 años no es obligatorio, y la decisión de usarse en niños de 6 a 11 años debe basarse en los factores de riesgo existentes. Los visores o caretas son una medida adicional al barbijo. Deben cubrir los lados de la cara y debajo del mentón. Sé responsable, la salud de tu familia está en tus manos. Continúa con la programación de TVU. Distinguidos amigos, como lo habíamos anunciado precedentemente, está con nosotros nuestra invitada de hoy, la doctora Roxana Ríos Mora. La doctora Roxana Ríos es médica anestesióloga pediátrica, pero tiene una subespecialidad en cuidados paliativos pediátricos. Por ello es que hemos de aprovechar en esta ocasión de su experticia para hablar de un tema que no es muy conocido en el medio, el de los cuidados precisamente paliativos en pediatría. Pero no más palabras, permítanme presentarles y saludar a la doctora Roxana Ríos. Doctora, muy buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenida. Gracias, doctor, buenos días, y yo agradecida porque me está permitiendo hablar de un tema que creo que es
de mucha importancia para nuestra sociedad y que a lo largo del tiempo ha venido tomando mayor importancia, ¿no? La agradecida soy yo, doctor, por la invitación. Gracias, doctora. En todo caso, reitero, para nosotros es un honor compartir esta sesión con usted. Para entrar en contexto, distinguidos amigos, la humanidad, desde sus orígenes, por supuesto que ha sufrido una serie de contingencias en su salud. No solamente ha sido un problema de adultos, el dolor que causaban estas contingencias, sino a jóvenes y a niños también. Es decir, desde siempre, los hombres y mujeres sufrieron del dolor que producen ciertas patologías. Lo serio es que el dolor no solo afecta a la persona, la angustia no se circunscribe al que padece la enfermedad, sino irradia a toda la familia. Y se han dado casos en los que las familias son afectadas severamente, hasta el punto de quebrarse inclusive. Hay enfermedades, por supuesto, que son tratadas y resueltas rápidamente, pero hay otras que son crónicas, otras que no tienen curación y otras que definitivamente tienen una larga duración, a pesar de que son incurables. Entonces hay una gran población que tiene familia y que padece de problemas que nuestra experta va a intentar orientarnos para comprender mejor el tema. Allí es donde aparecen los cuidados paliativos pediátricos, para coadyuvar, para apoyar precisamente con la dolencia, con la patología que sufren los pacientes, pero que afectan indudablemente a la familia. De ello vamos a hablar. Y por eso me voy a permitir, Roxana, hacerle la primera pregunta. ¿Qué son los cuidados paliativos en pediatría? Bueno, los cuidados paliativos en pediatría son un conjunto de medidas que se adoptan para tratar el cuerpo, la mente y el espíritu de los pacientes, que además en pediatría tiene una particularidad porque se involucra a la familia. La familia es parte fundamental de los cuidados paliativos en el paciente pediátrico, que a diferencia del adulto se involucra más. Entonces, en pediatría nosotros tenemos la necesidad de también tratar a la familia o al entorno de los cuidadores, ¿no? Esa es la diferencia en relación a los pacientes adultos que están con una enfermedad limitante en realidad, ¿no? Hace mucho tiempo se creía de que solamente esto estaba limitado a pacientes oncológicos. Sin embargo, a lo largo del tiempo eso se ha demostrado que no es así, ¿verdad? Entonces, ¿qué pacientes en pediatría son susceptibles de recibir este apoyo tan importante, el de los cuidados paliativos? Teniendo en cuenta que en la especialidad en la que usted trabaja, hay pues niñitos desde recién nacidos que manifiestan de una forma su sufrimiento y síntomas hasta prácticamente la edad de adolescentes. Sí, definitivamente existen muchas patologías que que agrupan a aquellos candidatos a ser susceptibles tratados con medidas o cuidados paliativos. Se cree que aproximadamente el 30% del grupo que requiere cuidados paliativos es solamente lo oncológico, y un 70%, que es el otro grupo, son aquellos pacientes que no son oncológicos. Sin embargo, a lo largo del tiempo, cuidados paliativos y en realidad ha logrado alcanzar mayor impacto a nivel mundial por los pacientes oncológicos. Sin embargo, nosotros desde el nacimiento, podemos tener pacientes candidatos a cuidados paliativos. Aquellos pacientes, por ejemplo, con cromosomopatías severas, como la cromosomopatía 18, aquellas mucopolisacaridosis que son también candidatos a cuidados paliativos. Aquellas cardiopatías congénitas en niños que no tienen
resolución definitiva, que tienen que paliar a través de medidas quirúrgicas o no quirúrgicas y que también son candidatos. Los pacientes con SIDA, por ejemplo, son candidatos a cuidados paliativos. Y sobre todo un grupo que de repente no se ha tomado en cuenta mucho son los pacientes neonatos. Los pacientes neonatos que nacen con muchas alteraciones congénitas son aquellos candidatos que ya deberían de iniciar cuidados paliativos en una unidad de cuidados intensivos ya neonatales, ¿no? Entonces, ese grupo de pacientes en los que se empieza a trabajar no solamente con el paciente, sino con la madre, que permita aceptar a este tipo de pacientes y en las condiciones. Antes la OMS trabajaba con algo importante, esperar la curación de una enfermedad. Sin embargo, en la actualidad ya, o sea, si bien nuestro objetivo como médicos es lograr la curación, muchas de estas patologías llegan a cuidados paliativos, porque no todos alcanzan la curación debido a múltiples factores, ¿no? Entonces, el SIDA, por ejemplo, es uno de los casos más impactantes en el mundo que necesita que niños con SIDA manejo de cuidados paliativos, por ejemplo. Doctora Roxana, tengo una inquietud. ¿Estos cuidados paliativos están reducidos a personas como usted que tienen una alta formación? ¿O este es un tema multidisciplinario y debiéramos participar todos, incluida la familia? Definitivamente no. Los cuidados paliativos están divididos por niveles. Y esos niveles están desde un hospice hasta el médico de cabecera o médico general. El médico de provincia debería de saber lo que es la visión paliativa. La visión paliativa es aquella que debe tener todo personal de salud que se relaciona y que debe atender al paciente. ¿Cuál es esa visión paliativa? De que el manejo en un paciente debe ser integral. Usted bien lo decía, por ejemplo, un paciente con parálisis cerebral infantil, aquellos pacientes que tienen secuelas de una encefalopatía hipóxico-isquémica, son aquellos pacientes que generalmente viven mucho tiempo, son aquellos grupos de pacientes que a lo largo de la vida no son... tienen muchos factores que van a requerir de médicos que vaya a atender a estos pacientes. Y no tenemos solamente cuidados paliativos en hospitales de tercer nivel como en el Hospital del Niño. Idealmente debería de empezar en las redes o en los hospitales, en los centros de salud, en los médicos de cabecera a través de esa visión paliativa. Entonces, ¿cuál es la diferencia de la atención de un médico especialista o subespecialista en relación al médico de cabecera? Es el contacto. ¿Cuál es el mejor paliativista, por ejemplo, en pediatría? Es el pediatra, porque el pediatra es el primer contacto que tiene un paciente con su médico. Su pediatra es su médico de cabecera, lo que antes teníamos al médico general o al médico de familia de cabecera, que veía al paciente o al niño, en este caso, desde que nace, a lo largo del desarrollo de su vida pediátrica, ¿no? Entonces, definitivamente no está limitada a solo especialistas, si bien nosotros podemos, a través del Hospital del Niño, de un programa, se ha desarrollado un programa de cuidados paliativos cuyo objetivo nuestro es capacitar a los médicos de área y a los médicos regionales para que puedan mantener estos pacientes. De hecho, cuando nosotros tenemos un paciente oncológico que tenemos que derivar a otros hospitales o a otras ciudades, necesariamente yo me tengo que contactar y capacitar a ese médico para que en las necesidades que tenga ese paciente sea él quien atienda. Entonces, el involucrarse en cuidados paliativos no está centrada solo al manejo hospitalario. De hecho, nosotros tenemos 3 niveles de atención: pacientes hospitalizados, pacientes ambulatorios y finalmente el manejo domiciliario, que es el impacto que tienen los cuidados paliativos. Seguir al paciente en su domicilio en aquellas enfermedades limitantes o incapacitantes que no permiten al paciente acceder a un hospital. En este sector, la última pregunta que le voy a plantear. ¿Cómo se debe ver, cómo ven los especialistas este problema que tiene pues repercusiones no solamente en la salud del que sufre la enfermedad, no tiene un impacto psicológico muy fuerte en la familia y a lo mejor inclusive
genera un problema a más del familiar social, en todos los aspectos. Por ejemplo, la gente dependiente requiere de alguien de la familia que se dedique o que al menos dedique unas horas al cuidado. ¿Cómo debe enfocarse este asunto de forma integral? Bueno, definitivamente el manejo de los cuidados paliativos, incluso con la familia, es integral. El grupo de cuidados paliativos hospitalario o desde el punto de vista de medicina paliativa debe ser integral, conformado por el médico, por el pediatra, el psicólogo, el trabajador social y muchos que formen parte de esto. Pero también en la familia debe ser integral, porque lamentablemente estas enfermedades limitantes, incapacitantes o enfermedades como el cáncer devastan hogares. A tal punto que pueden estar devastados no solamente emocionalmente, sino económicamente, y eso hace que las enfermedades no solamente sean devastadoras por sí solas, sino el entorno familiar. Hay algo importante que ocurre en pediatría, que es el agotamiento del cuidador principal. Muchas veces la madre es la que permanece con el niño 24 horas, incluso en el hospital, en la casa, y definitivamente eso ocasiona agotamiento de la madre. Entonces, es importante el relevo del cuidador, el cuidado del cuidador principal, establecer quién es el cuidador principal y quiénes tienen que relevar. En muchas partes del mundo, en Europa sobre todo, donde ha sido donde más avanzado los cuidados paliativos, se tienen muchas organizaciones, incluso voluntarios, que van a hacer relevos a los hogares para esa madre o para ese cuidador principal. En muchos lugares no solamente existe el cuidador principal, la madre, sino el padre o los hermanos, aspecto importantísimo. En nuestro medio, por el sistema económico que tenemos, a veces el cuidador principal es el hermanito mayor o el hermanito menor. Entonces, el entorno emocional que ocasiona una enfermedad limitante o enfermedades como el cáncer es impactante en estos niños, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que trabajar como equipo, de forma con el equipo de cuidados paliativos, no solamente con la madre, el padre, sino pensar en los hermanitos, aspecto importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta. En otras partes existen escuelas para estos pacientes con enfermedades limitantes. Nadie pensaría que un niño con cáncer, por ejemplo, va a la escuela, que un niño con parálisis cerebral infantil va a la escuela de ese tipo. Tienen escuelas especializadas donde cumplen un horario. Tienen médico, tienen psicólogo, tienen terapeutas, tienen fisioterapeuta, y ese es el tiempo en el que la madre se toma para hacer su descanso personal y le permite recobrar fuerzas para mejorar las condiciones de atención. Doctora Roxana, quedan muchas preguntas todavía por hacer y responder. Me voy a permitir un corte y a la vuelta le voy a pedir que usted pueda explicarnos cuáles son los síntomas o los signos que más frecuentemente preocupan al enfermo y a la familia. Por ejemplo, el dolor indudablemente ha de ser uno de ellos, pero le ruego que usted nos pueda absolver esta pregunta a la vuelta de este corte, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU. Manejo de residuos domiciliarios COVID-19. A continuación, algunas medidas que deben aplicarse en hogares que hayan sido afectados por el COVID-19 y que también pueden replicarse en hogares donde se desechen elementos de protección como cubrebocas. Habilitar un contenedor diferencial en la medida de lo posible que tenga una bolsa roja, la cual nos indica que se tratan de residuos potencialmente contaminados. Los barbijos, papeles, guantes y otros desechos serán acumulados en el contenedor durante el transcurso de todo el día. Es importante que estos residuos especiales no se mezclen con los residuos orgánicos ni los reciclables.
tomando las medidas de bioseguridad correspondientes para la protección, vamos a sacar del contenedor la bolsa llena de residuos, la vamos a amarrar y desinfectaremos. Posteriormente la introduciremos en otra bolsa, la cual también desinfectaremos y la mantendremos en nuestro hogar 3 días. Después la llevaremos al contenedor más cercano o esperaremos al camión de basura. Sé responsable, la salud de tu familia está en tus manos. Continúa con la programación de TVU. Doctora Roxana, le había planteado una pregunta que es de interés de todos. El dolor, doctora, es uno de los problemas más frecuentes que requieren de los cuidados paliativos en pediatría. Sí, definitivamente, doctor. En los pacientes oncológicos el principal problema es el dolor. El alivio del dolor en los pacientes pediátricos es un grave problema porque no solamente depende de la patología de base, sino de la disponibilidad de fármacos que nosotros tenemos para pediatría. Lamentablemente en Bolivia tenemos limitaciones en cuanto a disponibilidad de fármacos y formas terapéuticas para los niños, ¿no? Entonces, el aliviar el dolor es un reto, se convierte en un reto. Sin embargo, a raíz de eso es donde ha tomado mayor impulso los cuidados paliativos. Nosotros tenemos en el Hospital del Niño la unidad de dolor, donde trabajamos mucho con este tipo de pacientes y donde establecemos cuál es el momento en el que nos necesita del apoyo para el manejo del dolor. A lo largo de la enfermedad, se dice que los cuidados paliativos inician cuando se diagnostica la enfermedad oncológica con un paciente o la enfermedad que sea no oncológica. En el momento del diagnóstico entra el grupo de cuidados paliativos para trabajar a lo largo de toda la enfermedad. ¿Cuál es el objetivo? El lograr el apego y el conocer al paciente a lo largo de la enfermedad. Puede tener ese paciente con la enfermedad dos caminos: curarse o definitivamente ir al camino de la medicina paliativa, que le ayuda a tener mejor calidad de vida, ¿no? O sea, los cuidados paliativos no ayudan a morir, sino ayudan a vivir mejor, que es lo que queremos con nuestros niños. Y el dolor definitivamente se presenta a lo largo de toda la enfermedad en diferentes episodios. Y nosotros tenemos muchas alternativas para tratar el dolor, desde fármacos tomados o vía oral hasta procedimientos invasivos que nosotros hacemos en el hospital que nos permiten aliviar el dolor de forma importante. Ejemplo, un paciente que tengamos un cáncer de hueso, un osteosarcoma, nosotros utilizamos métodos invasivos como un catéter peridural para aliviar el dolor a esos pacientes donde por mucho tiempo van a tener molestias, incluso llegar a síndrome de miembro fantasma. Entonces la enfermedad que puede tener episodios de dolor agudo, puede llegar a dolor incluso crónico con ese tipo de pacientes, ¿no? Y sobre todo cuando nosotros ya llegamos a una etapa de mantenimiento o de terapia en domicilio, trabajamos mucho con el tipo de medicamento y la potencia del medicamento. Entonces, ¿qué tiene que saber la audiencia? De que esa madre que tiene alguna enfermedad, su hijo limitante, y que sufre de dolor, que como principal causa, tiene muchas alternativas que los especialistas ahora podemos ofrecerle. El sistema de salud, único de salud, nos da más alternativas que antes no existían. Si bien el dolor es el síntoma principal, tenemos otros, por ejemplo, que no se asocian necesariamente a dolor. Por ejemplo, en los pacientes neurológicos, aquel paciente que tenga parálisis cerebral infantil, por ejemplo, como ejemplo clásico, ¿qué es el primer síntoma que tiene un paciente? Muchas veces anorexia, muchas veces desnutrición severa, porque la postración, a menos si no tiene un entorno familiar que le ayude a dinamizar la enfermedad, se queda postrado, llega a ser escaras muchas veces esos pacientes, y la forma de tratarlos es de otra forma. Además de que hay una limitante, además el niño no verbaliza el dolor, no verbaliza el síntoma. Entonces,
el seguimiento rutinario del paciente es importante en ese tipo de pacientes. Tenemos que cambiar las alternativas de administrar fármacos, por ejemplo. Nosotros tenemos en la actualidad pacientes que están en domicilio con deterioro neurológico, niños que no hablan, niños que están postrados en una cama, y que para hacer seguimiento de este niño necesariamente tenemos que trabajar con la madre o el cuidador o hacer los seguimientos domiciliarios para ver las condiciones actuales de cada paciente y el manejo dinámico de todos los síntomas. Puede presentarse por el uso de opioides, por ejemplo, que es una herramienta importante en el dolor, estreñimiento. El niño no hace sus necesidades, la mamá se preocupa, entonces tenemos que ver alternativas que mejoren la calidad de ese paciente. Algo tan simple como no poder orinar en un niño ocasiona dolor importante por la vejiga distendida. Entonces, esos aspectos hacen que en la medicina paliativa sea cada vez de mayor relevancia. Cuando el médico paliativista que está, por ejemplo, en el hospital del niño no puede acudir, ¿qué hago? Ayudarme o apoyarme con el médico de área, el médico de cabecera, el médico general, el médico pediatra, que está más cercano al entorno del paciente. En el hospital del niño, por ejemplo, tenemos pacientes que tenemos en el Beni, en Pando, en Potosí. Entonces, ¿cuál es la vía de comunicación? Seguir educando a su médico de cabecera para cuidar esos signos y síntomas que dañan al paciente y evitan que tenga un manejo adecuado de la propia enfermedad, ¿no? Entonces, paliar los síntomas que tiene. Quisiera que me diga si es posible que familiares de estos pacientitos tienen acceso al hospital para recibir inicialmente a lo mejor una orientación y a lo mejor también el manejo inicial en el hospital para posteriormente ir trabajando para que continúen en domicilio. Sí, definitivamente, doctor. Nosotros hemos trabajado a lo largo de los años. En Bolivia, la realidad boliviana es que hace más de 8 años que estamos iniciando el programa de cuidados paliativos, que se inició con el programa de niños con cáncer. Y lo mismo, tenemos un par en Santa Cruz, en el oncológico, donde niños están siendo tratados en cuidados paliativos por médicos especialistas. Nosotros recibimos tanto a colegas que quieran formar parte o inmiscuirse en el área de cuidados paliativos y obviamente los familiares que necesiten de cuidados paliativos, sean de nuestro hospital o no sean, porque lamentablemente es muy complejo instaurar un grupo o un equipo de cuidados paliativos como el que tenemos en el Hospital del Niño, que ha costado muchos años de implementar y en la actualidad todavía nos falta seguir optimizando esto. Entonces hemos ido atendiendo como grupos de apoyo incluso a la Caja Nacional, a otros servicios, porque nuestro objetivo en general como hospital es el apoyo a nuestros pacientes, a los pacientes de la población en general, y obviamente con todo gusto tenemos el equipo montado por fisioterapeutas, tenemos pediatras, oncólogos que están a cargo en el apoyo de este tipo de pacientes. Creo que, Rosana, es sumamente importante también decirle a la gente que no solamente son medicamentos, también tienen otro tipo de alternativas que pueden ayudar a limitar el uso de medicamentos, que es parte del trabajo que realizan y de las técnicas que utilizan para los cuidados paliativos. ¿Por qué no nos da apenas un tip sobre ello? Sí, definitivamente existen muchas alternativas y estas alternativas que nosotros podemos dar al paciente está en función de la aceptabilidad de la familia, ¿sí? Nosotros hacemos un trabajo conjunto, no solamente con el niño, sino con la familia. No olvidarnos de que los niños mayores de 12 años, nosotros como equipo de cuidados paliativos debemos aprender a escuchar a ese paciente. ¿Qué es lo que quiere de su enfermedad? ¿Qué es lo que quiere que le hagan? Muchas veces nos vamos al otro extremo que se llama ensañamiento terapéutico. Y nosotros, y sobre todo los familiares, los padres,
no aceptan fácilmente que un paciente pueda fallecer, que un paciente pueda acabar con su vida tan prontamente. Psicológicamente eso no está preparado el ser humano y el adulto, y menos un padre. Pero nosotros tenemos que saber escuchar y ver qué es lo que quiere el paciente en ese momento, qué es lo que requiere, porque muchas veces nos dicen, yo ya no quiero tomar fármacos, yo sé la realidad que está pasando, pero yo no quiero que mi mamá sufra, yo quiero que mi mamá, por ejemplo, pueda descansar hoy día, que pueda salir hoy día y yo quedarme, o sea, muchas veces nos enfocamos en la medicina clásica y rutinaria, aquel paciente que está en domicilio y que viene a contarnos una enfermedad. La diferencia entre medicina paliativa es diferente. Yo tengo que escuchar al paciente, yo me debo al paciente y toda mi práctica médica está en torno del paciente y de lo que él quiere. A raíz de eso salen muchas alternativas terapéuticas, desde la psicoanalítica, incluso la homeopatía, que en muchas partes han estado como alternativa para tratar, la herbolaria, que está avalado dentro de cuidados paliativos, pero todo eso será en función de lo que tenga el paciente, de las creencias que tenga la familia, y sobre todo nosotros los paliativistas tenemos que aprender a respetar esas creencias y a respetar el entorno que tenga la familia, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, dicen, no, yo no voy a aceptar que a mi niño, como tenemos el caso ahorita de un paciente, que le pongan una sonda de gastrostomía para que le alimenten. No quiero eso, porque yo he tenido traumas de entrar a un quirófano y eso implica que le tengan que poner en un quirófano. Sin embargo, en la actualidad se ha demostrado que esto por una endoscopía, incluso si hacemos nosotros con el equipo multidisciplinario una sonda de gastrostomía, en casos extremos podríamos colocar en domicilio. Otro ejemplo, transfusiones. No porque un paciente oncológico vaya a fallecer, significa que yo tengo que dejarle sufriendo porque está con anemia, porque está en malas condiciones generales. Yo puedo hacer transfusiones en el domicilio, no con el fin de curar la enfermedad, sino de aliviar los síntomas, porque, por ejemplo, las anemias severas en pacientes con leucemia, por ejemplo, ocasionan mucha disnea. La presencia de metástasis a nivel pulmonar ocasiona mucha disnea, y eso debemos paliar. Y existen muchas alternativas, desde el oxígeno hasta elementos farmacológicos simples, ¿no? Estos pacientitos también llegan a fallecer. Y por supuesto es otro drama que la familia a veces magnifica, porque el fallecimiento de un hijo de alguna manera pues es un fracaso, ¿no? A un proyecto de vida, una esperanza, una situación supuestamente podía darse. Pero los médicos también sufrimos, porque si hay algo que no nos gusta es que a pesar de todos los esfuerzos no tengamos la solución, el remedio para cada caso para resolverlo. Este es más o menos el sentimiento del equipo que usted dirige, doctora. Sí, definitivamente, pero desde el momento que empezamos y ponemos la rutina de cuidados paliativos, debemos nosotros como médicos primero saber las limitaciones que tenemos, y las limitaciones de acuerdo al entorno también del paciente. Lamentablemente muchas veces los pacientes no vienen a tiempo o en las condiciones que nosotros como médicos quisiéramos que lleguen de forma pronta, de que acepten el tratamiento. Lamentablemente muchas veces por el nivel cultural que tenemos abandonan el tratamiento. Entonces, esta también entrevista que ayuda, me permite a mí invitarles a los papás o a los familiares a evitar que existan abandonos en el tratamiento que solamente entorpecen el normal desarrollo, ¿no? Y definitivamente el médico debe entender sus limitaciones y ver de que podemos curar o paliar. Tanto el curar como el paliar una enfermedad nos da satisfacciones y es mejorar la calidad de vida de un paciente. Ahora, algo importante que nosotros debemos saber es también el autocuidado de las personas que trabajamos con estas enfermedades incapacitantes o limitantes, que como médico debe haber. Muchísimos entornos existen y lamentablemente no existe en nuestro medio, pero en otras partes sí, de formas de cómo cuidar al cuidador
o al personal en salud que trabaja con este tipo de pacientes, desde hacer yoga, desde participar de grupos de duelo, por ejemplo. Es importante que la gente, nosotros los profesionales, aprendamos a lidiar con el duelo. En la Facultad de Medicina, doctor, lamentablemente nos enseñan a curar y pensar que tenemos que salvar al paciente, pero nunca cómo debemos enfrentar cuando un paciente se nos muere y cuánto nos afecta eso cuando estamos tratando, ¿no? Doctora Roxana, vamos a irnos a un corte y a retorno. Le voy a pedir, por favor, que usted nos pueda ilustrar algunos otros aspectos inherentes al tema que va a ser como el corolario de esta linda conversación para que nuestra teleaudiencia pueda mejor aprovechar de su experticia. Amigos, enseguida del corte volvemos. En instantes vuelve la programación de TVU. Continúa con la programación de TVU. Amigos, la doctora Roxana va a tener la gentileza de mostrarnos de forma gráfica cuál es el programa que desarrolla en el Hospital del Niño, precisamente en la unidad de cuidados paliativos pediátricos. Por favor, Roxana. Yo quiero compartir con la teleaudiencia y gracias a la entrevista del doctor, compartir el programa que nosotros tenemos de cuidados paliativos y que a lo largo de los años se han ido desarrollando gracias al apoyo e iniciativas no solamente personal sino institucional de nuestro hospital, y que nos permite lograr que exista una medicina paliativa y que trabaja con un grupo de cuidados paliativos que ha ido creciendo a lo largo de los años. No olvidarnos que la medicina paliativa se ocupa del cuidado integral de aquellos pacientes que no responden al cuidado paliativo y que nosotros nos permite el control de signos y síntomas que no solamente son físicos, sino psicológicos y espirituales. Definitivamente la OMS, ¿qué nos reta? Aliviar el sufrimiento físico, psicológico, social y espiritual. Sin embargo, un reto en cuidados paliativos pediátricos ha sido el lograr políticas sanitarias adecuadas que no tenemos, lograr la facilidad de opioides a lo largo del desarrollo de los cuidados paliativos pediátricos. Decíamos que una limitante eran las presentaciones pediátricas, que a diferencia de adultos son limitantes en niños. La formación de recursos humanos en trabajadores sanitarios y otro tipo de ciudadanos en lo que es la visión paliativa y niveles de formación de cuidados paliativos que permitan a lo largo y ancho de nuestro país dar respuestas a las atenciones de cuidados paliativos. Y definitivamente poner un programa que responda a esto, ¿no? ¿Qué necesitan los niños? Los niños en general quieren permanecer en casa, necesitan el cuidado de la gente que esté al lado, pero esa gente también necesita un respiro, el respiro que necesitan para seguir adelante.
La importancia de los cuidados paliativos, ¿por qué? Porque está centrada en el niño y en la familia, los médicos al servicio del paciente, con un médico que sea responsable. Lamentablemente, a lo largo de las subespecialidades o el crecimiento de nuestra especialidad médica, tenemos más subespecialistas y especialistas y dejamos de lado al final quién es el guía o el médico tratante. Entonces, la medicina paliativa te permite y te pone como reto tener un médico responsable para una atención integral y además continua a lo largo de su vida, ¿no? Y esto para que vivan mejor los niños, para que las familias afronten mejor la patología, para que los profesionales cada vez lo hagamos mejor con el único objetivo, dar calidad de atención. Muchas veces fragmentamos en cuanto a síntomas o enfermedades, la atención, la limitación, nos centramos solamente a la atención de la enfermedad y la medicina paliativa no logra eso. Y esta es una imagen muy chiquita para mostrarles de que podemos lograr atención integral, una organización en diferentes áreas, lograr la autonomía del paciente, que el paciente sea parte de su enfermedad y no importa la edad pediátrica. La formación y sobre todo la investigación, que eso dice las entidades. Podemos tener cuidados paliativos integrada al hospital o ser entes independientes como existen los hospices, hospitales exclusivos de cuidados paliativos pediátricos. Pero también en nuestro hospital, de acuerdo a las limitaciones que nosotros tengamos, podemos hacer. ¿Desde qué nivel podemos hacer atención paliativa? En primer nivel, desde el equipo de atención primaria, en una clínica o en consulta externa, en hospitales de agudos o en hospitales crónicos, como ya son los hospices, donde muchas veces van a muchos pacientes a terminar sus días. Muchas condiciones que pueden adquirir o pueden ser parte de requerir cuidados paliativos, SIDA, aquellos pacientes que tengan multimalformados, los neonatos, las inmunodeficiencias, cromosomopatías y muchos pacientes como los PCIs que pueden requerir los cuidados paliativos. En Bolivia nosotros tenemos dos centros satélites en general en la actualidad de cuidados paliativos. Uno está en Santa Cruz y uno está en La Paz, que se está trabajando de forma conjunta a través de la Alianza de Cuidados Paliativos, que es una asociación interdisciplinaria de médicos, psicólogos, fisioterapeutas y en general que trabajan con el mismo objetivo, cuidados paliativos en Bolivia. Y a través de eso existe un comité de cuidados paliativos pediátricos que nos está permitiendo encaminar este sistema y lograr cada vez más equipos formados para esto. Debemos evitar siempre que el niño nunca dejar de pensar que el niño está en procedimiento de desarrollo, de crecimiento, y es difícil para el padre o la familia aceptar la muerte. Entonces, debemos tener en cuenta de que puede haber problemas en eso. Primero, cuando solamente el cuidador es una sola persona y puede ocasionar abandono del tratamiento con el paciente. Entonces, nosotros tenemos que llegar a tener con el programa un apego con la familia de tal manera que yo haga empatía con el padre o con el cuidador para evitar que el paciente se sienta abandonado y que la familia se sienta abandonada. ¿Por qué? Muchas veces. ¿A qué logramos? La familia tiene la necesidad de proteger y muchas veces excesivamente al paciente y nunca olvidarnos lo que hablábamos de los hermanos, ¿no? Y evitar el ensañamiento terapéutico, que es nosotros como padres y cuidadores y médicos paliativistas y médicos en general debemos saber de que existen limitaciones y saber hasta dónde llegar y evitar el ensañamiento terapéutico, donde ya no sabemos qué hacer y a veces nos empecinamos en lograr respuestas donde no existe. Y el único que sufre en esto es el paciente. Antes no había esto, lo que les decía, unidades de cuidados paliativos pediátricos en Bolivia, ahora existen 2 y que estamos trabajando a través de la implementación de cuidados paliativos pediátricos, a través de educación, a través de lograr con nuestras autoridades un marco legal que nos avale. No existe marco legal sobre cuidados paliativos en Bolivia, lamentablemente, y es una necesidad imperiosa para poder lograr mejor atención paliativa y el acceso a fármacos.
El programa que hemos tenido en cuidados paliativos pediátricos en el Hospital del Niño nos permite dar un conjunto de lineamientos que nos ordenen a qué queremos apuntar como hospital a través de un centro oncológico. Nosotros hemos logrado este objetivo a través del oncológico de nuestro hospital, lograr que tengamos normas sistemáticas para lograr esto. Implementación de equipos y que nos permita trabajar no solamente logrando una capacitación continua de los profesionales, porque nosotros tenemos oncólogos, residentes de anestesia que capacitamos continuamente para que mantengan la idea a lo largo y ancho de todo el país y que puedan seguir manteniendo un modelo, establecer un modelo prototipo de atención domiciliaria, sobre todo con el paciente oncológico. Nosotros hemos dividido en un inicio en un equipo multidisciplinario, como van a ver, todos participan en cuidados paliativos, cirujanos, intensivistas, oncólogos, los que hacen trasplante, todos, porque el paciente no es de uno, sino es de todos. Nosotros hacemos el manejo del paciente hospitalizado, del paciente ambulatorio y sobre todo del paciente en domicilio. Ese tipo de pacientes nosotros manejamos, pacientes de atención ambulatoria donde nuestros niños nos agrada, vienen a nuestro hospital, se hacen atender, reciben su quimioterapia, reciben su medicina paliativa, su tratamiento de dolor y vuelven a la casa. Nosotros hacemos tratamiento de tal manera que a lo largo de los años nos hemos permitido lograr ni un hospital en oncología que trate de ser sin dolor, a través de tratamientos cruentos como tenemos la quimioterapia intratecal, pero sin dolor, porque los hacemos en una unidad de sala de procedimientos y el quirófano de oncología, donde tenemos este tipo de pacientes que nos aceptan y ya no tenemos el niño llorando y el niño con dolor, que eso es lo que hemos logrado. Tenemos ese tipo de pacientes que nosotros no solamente nos involucramos con la enfermedad, sino nos involucramos con la familia y lo que requiere la familia. La familia necesita apegarnos a la enfermedad y a su realidad, y este es el tipo de imagen con muchos de los colegas. No es un trabajo mío solamente, sino de muchos colegas en el hospital, y a lo largo de los años y con el apoyo de muchas autoridades hemos logrado tener la unidad de dolor y cuidados paliativos, que ha ido creciendo con trabajadoras sociales, enfermeras, pediatras y en mi caso como médico paliativista y especialista en dolor. Tenemos espacios que hemos logrado para ellos en el hospital, espacios que sean acogedores. Un hospital generalmente es un lugar hostil para un niño, no le gusta venir, a él le tiene que agradar venir al hospital, y eso es lo que tenemos nosotros. Nos manejamos a través de una interconsulta, de una historia clínica diferente, que no manejamos el cúmulo de notas que tenemos diarias, sino el trabajo exclusivo de cuidados paliativos, y enfocamos cuál es mi plan para cada paciente. Vamos a hacer seguimiento a domicilio, telefónico. La vía telefónica también nos ayuda a seguir este tipo de pacientes. Este es el tipo de pacientes que nosotros tenemos. Hemos recibido también el apoyo de la Fundación de Chile, del Hospital Ezequiel González, donde nos han permitido apoyarnos y en capacitar a nuestra gente para que tengamos una mejor acceso a cuidados paliativos. Nosotros de esta forma vamos con el equipo interdisciplinario a hacer seguimiento domiciliario para coadyuvar su atención. ¿Qué es nuestro plan a futuro? Lograr políticas de Estado que nos permitan mejorar las condiciones y que más profesionales se interesen por esto. Y que estas guías que nosotros hemos logrado a través de una normativa solamente institucional, podamos lograr a través de su programa, doctor, de que las autoridades nos escuchen y tengamos un marco legal que tanto nos hace falta. Todo nuestro equipo que ha visto trabaja de forma voluntaria y solamente gracias a una iniciativa institucional. Agradecimiento a nuestras grandes autoridades, como han sido el doctor Mendoza, el doctor Henao y las autoridades que han apoyado a que Cuidados Paliativos pueda lograr avanzar como en este momento. Y establecer siempre que nosotros, si no podemos tratar a un paciente, tenemos que establecer límites y saber cuál es nuestro horizonte. Pedir ayuda, seguimiento domiciliario o trabajar en el equipo que nos permita manejar a un paciente de mejor manera.
Esa es la única retribución que el Hospital del Niño recibe por este tratamiento de pacientes en los que hemos permitido de que el resto de días que tengan ese niño que no se ha podido curar tenga de la mejor calidad posible y la familia sienta que su hospital no lo abandona. Doctora Roxana, a tiempo de agradecerle nuevamente por su brillante participación, deseamos comprometerla para que en una siguiente vez podamos ampliar la información sobre estos aspectos tan importantes que hacen a la medicina actual. Su despedida, por favor. Simplemente mi eterno agradecimiento a las familias de nuestros niños que nos han dado su apoyo para apoyarles a ellos y permitir de que este programa responda a las necesidades y ojalá que podamos cada vez mejorar más y lograr esas políticas que nosotros queremos por el bien de nuestra institución, de nuestros pacientes y sobre todo de los niños de Bolivia. Muchas gracias. Distinguidos amigos, esto fue todo por hoy. Esperamos sinceramente que haya sido muy útil esta conversación con nuestra invitada y nos comprometemos a volver la siguiente semana en el mismo horario, de 8 a 9 de la mañana, el sábado y el domingo. Deseamos sinceramente que pasen un lindo fin de semana. Gocen de su familia. Ahora es tiempo. Que Dios los bendiga. Muy buenos días.